Una de las preguntas que me hacen con mayor frecuencia es ¿qué cámara compro? Esta no es una pregunta fácil de responder porque hay varios factores que se deben tener en cuenta. Por un lado, pues está el propósito de la compra, es decir, si la cámara es principalmente para tomar fotos o para grabar video. También, pues si es con fines personales o con fines profesionales. Muchas personas me dicen también que les interesa el zoom o los megapíxeles de una cámara. Y a lo largo de este video vamos a entender qué tan necesario es tener o no en cuenta esos factores. Otro aspecto claramente pues es el tema del precio, porque puede que tengamos dinero para comprar una cámara de gama alta, pero que podría ser subutilizada. O por el contrario buscamos una cámara con fines profesionales, pero contamos con pocos recursos. Entonces la idea es encontrar un poco el equilibrio entre lo que queremos, necesitamos y pues que obviamente podemos comprar. Quiero aclarar que en este video voy a abordar la marca Nikon, porque es la marca que conozco y es con la que he venido trabajando desde hace más o menos unos 20 años. Al final de repente haré alguna recomendación de otra marca, pero el tema principal de este video es Nikon. Obviamente también quiero aclarar que de ninguna manera pretendo afirmar que Nikon es mejor o quiero compararla con otras marcas. Por el contrario, considero que otros fabricantes como Canon, Sony o Fuji están produciendo cámaras y ópticas de excelente calidad, pero para este ejercicio traigo a Nikon porque he realizado muchos proyectos con sus diferentes cámaras y conozco a fondo sus diferentes líneas y formatos. Para poder recomendar una cámara en particular, considero importante primero explicar brevemente qué son las cámaras DSLR. Lo que significa el acrónimo es Digital Single Lens Reflex. Antes del formato digital simplemente se les conocía como cámaras reflex. El sistema reflex es básicamente un espejo que hace que la imagen rebote hacia el visor, mostrándole al fotógrafo exactamente la misma composición que pasa a través del lente. Si de pronto nos da por buscar por ahí en los álbumes de la abuela o de las tías, vamos a encontrar fotos con algunas cabezas cortadas o encuadres un poco, podríamos decir, extraños. Y eso es porque las cámaras comunes, al no contar con un sistema o con este sistema reflex, el ojo del fotógrafo estaba percibiendo un espacio diferente al que captaba el lente. Con la reflex se logró evitar ese error y obtener el resultado con el encuadre que se tenía a través del visor. También es importante entender los dos formatos que actualmente usan los fabricantes para las cámaras. Por un lado está el DX, que es la manera como Nikon le llama al también conocido como APS-C o sensor recortado. Y por otro lado está el formato FX, también conocido como full frame. Y se le conoce así porque es el sensor con un tamaño equivalente al de la película de 35 milímetros que se usa en las cámaras análogas. La diferencia entre estos dos sensores, por un lado, es el tamaño. El sensor DX tiene un tamaño de 24 milímetros y el FX tiene un tamaño aproximado de 35 milímetros o en algunos casos es de 36 milímetros. Por lo que con el formato o sensor full frame tenemos una cobertura un poco más amplia del espacio. Este recorte en el sensor les ha permitido a los fabricantes producir cámaras de más bajo costo, haciéndolas más asequibles para los consumidores del sector no profesional. Pese a esto, hay fotógrafos que afirman que no es necesario adquirir cámaras FX, pues su costo lo consideran innecesariamente elevado. Pero teniendo en cuenta esta diferencia, podríamos inferir que el formato FX nos permite tomar fotos en espacios cerrados, donde de repente necesitamos capturar áreas más amplias. En lo particular, cuando me cambié del formato DX a FX, noté una gran diferencia en mis fotos, particularmente de hotelería, porque por ejemplo con un sensor más grande podía capturar
un espacio más amplio en una sola toma, o en el caso de las fotografías 360, que en combinación con un lente especializado logré reducir la cantidad de tomas de 25 a 4 sin perder calidad y tamaño. También es importante tener en cuenta que los sensores FX tienen una mejor respuesta a la luz y es superior a los DX, y esto lo abordaremos un poco más adelante. Aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero dar una opinión personal, y es que a muchos fotógrafos nos pasa con frecuencia que hay clientes que afirman que las fotos que hacemos ellos las podrían lograr también con su celular, y en cierto modo yo creo que sí. Pero claro, si estamos hablando de pronto de temas como el encuadre, por ejemplo, yo creo que sí se puede lograr con el celular, o incluso de repente capturar cierto dramatismo en una toma. Y esto, pues en ese sentido sería muy posible. Incluso se han hecho experimentos donde hay escenas de películas, hablando en términos de video, que se han logrado grabar con ciertas referencias de iPhone. Pero la opinión que quiero aportar a esta discusión es que si comparamos el tamaño del sensor de un celular, que aproximadamente tiene unos 12 milímetros, y es algo de lo que los fabricantes no hablan mucho, casi no se consigue información a ese respecto porque solo nos venden la idea de que la calidad viene de la mano de la cantidad de megapíxeles. Entonces si comparamos el sensor de un celular que tiene unos 12 milímetros aproximadamente con un sensor DX de 24 milímetros o FX de 35 milímetros, pues vamos a notar que la respuesta a las condiciones de luz de estos sensores en las cámaras DSLR pues es muy superior. Supongo que pues todos hemos notado que por muy buena que sea la cámara de un celular, hay fotos que en bajas condiciones de luz pueden quedar borrosas o desenfocadas, y esto es porque el sistema del celular trata de adaptarse forzosamente a esas condiciones de luz, pero de manera automática. Las DSLR, al ser controladas por nosotros mismos, nos permiten asignar parámetros para poder obtener buenas tomas en cualquier ambiente de luz, o incluso hacer esas hermosas largas exposiciones que nos encantan a todos, o por ejemplo poder lograr diferentes tipos de efectos, ya que pues al tener el control manual podemos manipular precisamente esas condiciones de luz. Este mismo problema también lo encontramos en las cámaras de acción, y es justamente por la misma razón, porque tienen en su gran mayoría pues sensores muy pequeños. Finalmente, pues no digo que en un futuro muy cercano los celulares no vayan a reemplazar a las cámaras profesionales, y lo digo entre comillas, pero creo que aún falta un poco de tiempo para que eso suceda. Entremos ahora sí en materia. Empezamos por las cámaras de Nikon de la serie DX o APS-C. Una forma sencilla de diferenciar si una cámara Nikon es DX o FX es teniendo en cuenta el número de la serie. Si es en miles, como 3000, 5000 o 7000, será una DX o de formato recortado. Si el número es en cientos, es decir, 600, 700 u 800, es formato full frame o FX. En resumen, entre menos ceros tenga la serie, más alta será la gama de la cámara. La serie 3000 es una excelente cámara para dar inicio a este viaje por la fotografía, bien sea para uso en modo personal o como introducción al aprendizaje en el mundo profesional. De esta serie yo usé la D3100 y tiene una gran calidad, y la recomiendo totalmente por su precio y porque de entrada es una cámara de lente desmontable, y eso me permite usar diferentes ópticas según el propósito. La D3500 es la que actualmente está vigente en el mercado y cuenta con 24.2 megapíxeles y además graba video en Full HD de 1920 x 1080. Tiene un costo muy cómodo de $500 aproximadamente, y aquí aclaro que los valores que voy a dar en general de todas las series son en dólares y no en pesos colombianos, pues para que quienes ven este video por fuera de Colombia hagan sus cálculos respectivamente de una manera mucho más fácil. También en los comentarios voy a dejar los links de cada una de las referencias. Continuando con esta cámara, puedo decir que viene con un lente al que cariñosamente le llaman el pisapapeles, y este es un término con el cual yo no estoy muy de acuerdo.
Le llaman así porque la mayoría de fotógrafos experimentados consideran que los resultados que da este lente no son muy buenos, pero el punto es que con el tiempo uno va adquiriendo o usando ciertos lentes según las necesidades particulares de cada proyecto, pero en realidad no considero que este lente sea para nada malo. Para empezar, considero que está bastante bien. Mi consejo con esta cámara es que si el propósito es esencialmente la fotografía por encima del video, no hay duda de que es una excelente alternativa. Pero si lo que el usuario quiere es empezar a hacer videos con calidad profesional, no la recomiendo. No por la calidad del video en sí, sino por el audio. Esta cámara no cuenta con entrada de micrófono y el audio que captura con su micrófono integrado no nos da un sonido ideal. Se podría grabar el audio por separado en una grabadora externa, pero eso implica un trabajo extra de postproducción, sincronización y claro, pues un costo adicional. Finalmente, la pantalla es fija y a veces resulta incómoda en ciertas situaciones en las que tenemos que ubicar la cámara en posiciones donde nuestra vista no alcanza el visor o la pantalla. A esta D3500 se le pueden integrar lentes de la línea DX con diferentes propósitos, como lentes de focal fija, por ejemplo el 35 mm que tiene una excelente calidad, o un zoom 55-200 o 70-200 que sirven para fotografía de naturaleza o son multipropósito. Aquí hago un hincapié importante y es que las personas tienden a comprar cámaras compactas porque se dejan impresionar por el zoom que algunas incorporan. Pero en realidad la manera más acertada de hacer un buen zoom de objetos o de personas, pues es con un lente especializado para ese propósito. Ahora seguimos con la serie 5000. Al contrario de la referencia anterior, si el propósito principal es el video, esta es mi súper recomendada. Mi primera cámara digital fue precisamente la D5100 y la elegí por un detalle muy simple, y es que esta referencia tiene entrada de micrófono. Esto es una gran ventaja porque el video ya sale con el audio incorporado y reduce el tiempo de edición, pues que cuando se graba el video por aparte. Ya el audio está ensamblado y es un audio de muy buena calidad cuando le integramos un micrófono profesional. Hoy en día en cierto tipo de videos pues yo también grabo el audio por aparte, pero en la mayoría de los casos eso se hace como una alternativa nada más de seguridad y de garantizar que tenemos un audio correctamente grabado. La referencia vigente en este 2020 es la D5100, que al igual que la D3500 tiene 24.2 megapíxeles y graba video con calidad Full HD. Como un detalle extra, esta cámara tiene la pantalla abatible y esto puede resultar muy cómodo en ciertas circunstancias y pues el precio está alrededor de unos $600 con un lente 1855 incluido. En mi opinión, la serie 7000 es la estrella de las DX en Nikon. Yo trabajé por muy buen tiempo con la D7100 y es una de las mejores cámaras que he tenido, porque integra lo mejor de los mundos del video y de la fotografía. Tiene entrada de micrófono, tiene salida HDMI. La pantalla no es totalmente abatible, pero sí puede cambiar de ángulo en sentido vertical y eso pues puede resultar bastante cómodo en ciertas tomas. Pero lo mejor es que esta cámara, a diferencia de las referencias anteriores que ya mencionamos, tiene más botones externos en su cuerpo, lo que la hace muy similar, si no igual, a las cámaras de alta gama como la D750 o las D800. Esto lo considero un aspecto súper importante porque en la medida en que vamos avanzando en los diferentes proyectos de fotografía nos damos cuenta que tener las funciones esenciales de la cámara más a la mano nos hace más versátiles en el uso del modo manual y obviamente pues poder salirnos del modo automático. Las cámaras anteriores también tienen funciones manuales, pero hay que buscarlas en los menús de la pantalla, entrar a las diferentes opciones o hacer combinaciones de los botones pues, que tienen en su parte exterior, pero son un poco engorrosas. En esta cámara podemos fácilmente cambiar la velocidad de obturación, la apertura de diafragma o el ISO. La referencia vigente es la D7500, es una cámara de 20.9 megapíxeles
Y bueno, a esta referencia le bajaron un poco los megapíxeles en relación con las anteriores que venían con 24.2, y aunque parece algo negativo, es algo que en general debemos tener en cuenta en cualquier cámara. Y es que normalmente nos han vendido la idea de que entre más megapíxeles es mayor la calidad, pero justamente es lo contrario, porque los megapíxeles lo que nos dan en realidad es tamaño. Y en este caso, los 20 megapíxeles contra los 24 anteriores nos dan como resultado una mejor respuesta a la luz, porque tenemos píxeles más grandes dentro de una misma área. Otro detalle súper importante es el doble slot o ranura de memoria de tipo SD. Esto pues obviamente nos da una gran tranquilidad en cuanto al almacenamiento cuando hacemos sesiones muy extensas, de pronto un viaje de todo un día y no podemos estar descargando los archivos en el computador, y esta característica pues nos permite almacenar muchos archivos de fotografía o de video. Una recomendación importante que quiero hacer es usar memorias de capacidad media, es decir, de 32 GB. Esto es porque de alguna manera nos obliga a organizar nuestros proyectos y a tener un flujo de archivos entre el computador y la cámara. Cuando usamos memorias muy grandes se nos quedan almacenados proyectos importantes o imágenes que no queremos borrar, y pues imagínense lo que sucedería si esta memoria se nos pierde. Y pues obviamente también el costo de tener una memoria de 64 o de 128 gigas. Por lo regular en mis flujos de trabajo yo utilizaba tarjetas de 32 gigas y así iba generando una mejor administración de los archivos. Estas ranuras son configurables. Por ejemplo, en una se puede registrar los archivos o las fotografías en RAW o en crudo, y en otra se puede hacer una copia en JPG, o también se puede generar un archivo duplicado o simplemente como espacio en general, es decir, en la medida en que se agota la primera memoria, la cámara automáticamente pasa a la segunda memoria. El valor de esta cámara es aproximadamente de unos $1,200 y viene con un lente 18-140 o 18-120, dependiendo pues del kit. Y esta es la cámara con formato DX que realmente recomiendo a ojo cerrado, porque como ya dije pues su estructura o su cuerpo en general se parece ya a las de gama alta. Aquí es donde Nikon rompe su regla de los miles y le puso D500 a una cámara DX. Y esta es una cámara muy similar o tiene las mismas características de la anterior D7500, pero con un cuerpo un poco más parecido a la de 800. Entonces yo considero que es una cámara que no pertenece ni a un mundo ni a otro. O sea, se parece a una de 800 que es FX, pero tiene las características de una DX. Y yo consideraría que esta es una cámara, o que no recomendaría, y que de pronto pienso que es una cámara en vía de extinción, porque creo que no la han vuelto a mencionar o no la han vuelto a actualizar. Y es una cámara muy costosa porque está alrededor de unos $2,000 solo el cuerpo, y en realidad pues no muestra nada diferente a una D7500 como ya dije.